Buenos días, colegas, amigas y amigos. Hoy comenzamos con una serie de exposiciones sobre el Plan Contable General Empresarial modificado 2020. Hoy trataremos conceptos esenciales de dicho plan contable y en la parte 2, 3 y 4 vamos a desarrollar las NIC más usadas y casos prácticos contables financieros. Base legal. En el año 2018 se expidió el decreto legislativo 1438, que establece el Sistema Nacional de Contabilidad y determina que la Dirección General de Contabilidad Pública norma la contabilidad del sector público y el Consejo Normativo de Contabilidad es el órgano encargado de normar la contabilidad del sector privado. En el año 2019, el Consejo Normativo de Contabilidad expidió la resolución 002-2019. Esta aprueba el Plan Contable General Empresarial, que es obligatorio para las entidades del sector privado y las empresas públicas, y entró en vigor a partir del 1 de enero del 2020. En el año 2022 se expidió el decreto legislativo 1525, que modifica varios artículos del decreto legislativo 1438 antes mencionado. Entre otros, queremos destacar el artículo 4, numeral 4, que establece que las entidades del sector privado preparan y presentan sus estados financieros de acuerdo a las NIF. A continuación abordaremos algunos temas esenciales de la introducción del Plan Contable General Empresarial. Debido a los cambios habidos en las NIF desde el año 2009 hasta el 2019, se ha modificado el Plan Contable General Empresarial. Además, se ha incorporado referencias a la NIF para las pymes. El Plan Contable General Empresarial modificado ha incorporado nuevas cuentas como los activos por derecho de uso y plantas productoras, y ha modificado otras tantas cuentas. Y su estructura es tal que permite flexibilidad para que las empresas puedan incorporar otras partidas que consideren necesarios de acuerdo a sus necesidades. El Plan Contable General Empresarial modificado no establece controles ni políticas contables. Estos se establecen de acuerdo a las necesidades de cada entidad, los controles según los riesgos y las políticas contables de acuerdo a las NIF. El Plan Contable General Empresarial permite que las instituciones sin fines de lucro puedan adoptar con algunas modificaciones. El Plan Contable General Empresarial tiene una estructura de 4 capítulos y 3 anexos. El capítulo 1 está referido a las generalidades. El capítulo 2 a la clasificación y catálogo de cuentas. El capítulo 3 a la descripción y dinámica contable. Y el capítulo 4 a las bases para las conclusiones. Los anexos incluyen anexo 1, términos y definiciones utilizados. Anexo 2, NIF vigentes a nivel nacional y a nivel internacional. Y anexo 3 es un cuadro comparativo del Plan Contable General 2010 y el Plan Contable General 2019. Esto se realiza por cuentas, subcuentas, divisionarias y subdivisionarias. O sea,
que en dicho cuadro tenemos todas las modificaciones. Capítulo 1, generalidades. A, objetivos. El primer objetivo es acumular información sobre los hechos económicos. Y decimos hechos económicos porque la economía es la disciplina que estudia la producción y distribución de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Objetivo 2. Proporcionar cuentas contables para acumular información para la preparación y análisis de los estados financieros. Y el objetivo 3. Brindar información uniformizada o estandarizada para los organismos supervisores y de control. B. Disposiciones generales. Es requisito para la aplicación del Plan Contable General Empresarial observar lo que establecen las NIF. Además, sin perjuicio de lo establecido en las NIF, se deben aplicar las normas del derecho, la jurisprudencia y los usos y costumbres mercantiles. Si existiera alguna contradicción entre el Plan Contable General Empresarial y las NIF, prevalecen las NIF. Las disposiciones generales incluyen empleo de las cuentas. Las entidades podrán emplear las cuentas y subcuentas no previstos en el Plan Contable General Empresarial con autorización del MEF. Las cuentas divisionarias, subdivisionarias y otras partidas que consideren pertinentes las entidades lo harán de acuerdo a sus necesidades. Sistemas y registros contables. Se aplica la partida doble. Para el registro de las operaciones deben sustentarse en el fondo sobre la forma. Esto es muy importante remarcar porque los contadores estábamos acostumbrados a registrar la compra de un activo con la factura. De acuerdo a las NIC, esto ya no es necesario. Basta que haya una transferencia de los riesgos y ventajas de los activos para que sean registrados debidamente. Las transacciones se anotan en libros y registros contables de acuerdo a las necesidades de cada entidad. Es bueno comentar en esta parte que el Plan Contable General Empresarial ni las NIC establecen modelos de libros y registros contables, pero no nos debe causar ninguna preocupación, pues existe abundante literatura a nivel nacional como internacional sobre el particular. Estructura de las cuentas. En primer lugar está el elemento que se identifica con un dígito y corresponde a los elementos de los estados financieros. Luego viene el rubro o cuenta, que es de 2 dígitos, que es el nivel mínimo de presentación de los elementos de los estados financieros. Las subcuentas, que es de 3 dígitos y que establece detalle de los rubros o cuentas de los elementos de los estados financieros. Las cuentas divisionarias, de 4 dígitos, identifica el tipo o condición de la subcuenta y alguna otra especificidad. Luego viene, por último, la subdivisionaria, que son de 5 dígitos, y establece la evaluación de las cuentas, cuando existen varios métodos para medirlo. Descripción y dinámica contable. Cada cuenta tiene una estructura que desarrollaremos seguidamente. El contenido, que es la descripción de la cuenta. La nomenclatura de las subcuentas, que describe detalles de las cuentas.
Reconocimiento y medición, que es una síntesis de lo que establecen las NIC para reconocer y medir cada una de las cuentas. Dinámica de la cuenta. Establece ejemplos de las operaciones más usadas en el formato de débitos y créditos. Comentarios. En esta parte se trata de comentar las cuentas, subcuentas, divisionarias o subdivisionarias que sea pertinente. Y por último tenemos las NIC e interpretaciones relacionadas. Sobre el particular debemos decir que hasta el año 2001 existían las NIC, NIC, Normas Internacionales de Contabilidad. Y para los grises y oscuros teníamos la SIC. Ambas normas tenían un enfoque contable. Luego, en el año 2001, se expidieron las NIF, las Normas Internacionales de Información Financiera. Y para los grises y oscuros, la CINIC. Ambas normas tenían un enfoque contable y financiero. Lo lógico hubiera sido que se derogaran las NIC y se aprobaran las NIF, pero no se hizo de esta manera. Por lo tanto, en el año 2003 se hizo una revisión de las NIC, de las normas internacionales de contabilidad, y se le dio un enfoque contable y financiero. Ahora, todas las normas tienen un enfoque contable y financiero. Cuando hablamos de estas 4 tipos de normas, NIC, SIC, NIF y CINIC, las normas establecen que a todas se les reconoce con el nombre de NIF, Normas Internacionales de Información Financiera. 6. Procedimiento de actualización y vigencia. La actualización del Plan Contable General Empresarial es continua, de acuerdo a cómo se produzcan cambios sustantivos en las NIF. Esto de acá podría causar cierta preocupación en que van a haber muchos cambios, pero hay que tener en cuenta que el Plan Contable 2010 tuvo vigencia 10 años y el actual ya tiene 5 años y por lo tanto no debe causarnos ninguna preocupación. En esta parte, permítanme realizar un intermedio para ofrecerle a nuestros amables lectores que amplíen su desarrollo profesional comprando el libro actualizado, estructurado y sistematizado, suscrito por el autor, con la denominación Dinámica del Plan Contable General Empresarial, vigente 2020, concordado con NIF. A continuación mostramos la carátula de dicho libro. Si desean adquirir el libro en su versión física o digital, pueden hacerlo en Amazon, cuyos links los detallamos en la descripción en la parte inferior del presente video. Si desean mayor información sobre el libro, deben de visitar la página web de Editora Mavipa. En dicha página web también pueden adquirir la versión digital del mencionado libro. Continuaremos con la sección D, aspectos fundamentales de la contabilidad. 1. Base teórica. El Plan Contable General Empresarial es congruente y se encuentra homogeneizado con las NIC. Cuando no exista una normativa específica sobre una transacción en particular, podemos recurrir al marco conceptual y, en algún otro caso, a los estándares internacionales de carácter internacional, como los principios de contabilidad generalmente aceptados de los Estados Unidos de Norteamérica o Francia, mientras que nuestros principios de contabilidad
eran una página y media o dos, los principios de contabilidad generalmente aceptados de los Estados Unidos de Norteamérica es de un gran volumen y tienen convergencia con las NIF. Congruente. Se define como congruente porque existe armonía y coincidencia entre el plan contable general empresarial y las NIC. Homogenizado es el término que se emplea para que los elementos del plan contable general y las NIF tengan características uniformes. 2. Normas internacionales de información financiera, NIF. Las NIF establecen criterios para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de información financiera. La NIF para pymes es una simplificación de las NIF completas y es una única norma que tiene 35 secciones. 3. Marco conceptual de la información financiera fue emitido en el año 2010 y modificado en el año 2018. Incluye 8 capítulos. Capítulo 1. Objetivo de la información financiera con propósito general. El objetivo es suministrar información útil sobre los recursos de la entidad y los derechos de los acreedores, así como de los cambios en dichos recursos y derechos. Dicha información financiera se elabora sobre la base de la contabilidad de acumulación o devengo y no tiene como fin establecer el valor de la entidad. Capítulo 2. Características cualitativas de la información financiera útil. Tenemos características fundamentales y características de mejora. Las características fundamentales son relevancia y representación fiel. La relevancia tiene que ver con la materialidad e incertidumbre en la medición, y la representación fiel requiere información completa, libre de error y neutral. Además, existen las características de mejora, que son la comparabilidad, verificabilidad, oportunidad y comprensibilidad. Las NIF pymes otorgan igual valor normativo a todas las características. Capítulo 3. Estados financieros y la entidad que informa. Presentan el estado de situación financiera, el estado de rendimiento financiero, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio y las notas, bajo la hipótesis de negocio en marcha. Por su parte, la entidad que informa no necesariamente es una entidad legal. Capítulo 4. Los elementos de los estados financieros. El estado de situación financiera tiene los siguientes elementos: activos, pasivos y patrimonio. El estado de resultados del periodo y otro resultado integral, sus elementos son ingresos y gastos. El estado de flujo de efectivo y el estado de patrimonio neto no tienen elementos propios, utilizan elementos combinados del estado de situación financiera y el estado de resultados integrales. Desarrollaremos los conceptos de cada uno de los elementos de los estados financieros. Activo es el recurso controlado por la entidad que viene de sucesos pasados y que tienen el potencial de generar beneficios económicos futuros. Pasivo es la obligación de la entidad
de transferir recursos económicos surgidos por sucesos pasados. Patrimonio es la parte residual entre los activos de una entidad una vez deducidos los pasivos. Gastos son disminuciones de activos o aumento de pasivos y que disminuyen el patrimonio y no están relacionados con distribución a los accionistas. Ingresos son aumentos de activos o disminuciones de pasivos y que aumentan el patrimonio y que no están relacionados con aportes de los accionistas. Capítulo 5. Reconocimiento y baja en cuentas. El reconocimiento es el proceso de identificar una partida que se identifique con uno de los elementos de los estados financieros para incluirlo en dichos estados financieros, expresado en palabras e importe monetario. Mientras que la baja en cuentas plantea eliminación parcial o total de un activo o un pasivo del estado de situación financiera cuando deja de ser un derecho o una obligación. Capítulo 6. Medición. Existen dos bases de medición: el costo histórico y el valor corriente. El costo histórico es el valor de la oportunidad en que ocurre el hecho o evento, y el valor corriente incluye el valor razonable, el valor en uso de los activos y el valor de cumplimiento de los pasivos. Capítulo 7. Presentación e información a revelar. Se presentan y revelan el estado financiero y las notas según las NIF. Las notas revelan la naturaleza del tipo o condición de los elementos reconocidos y no reconocidos y de los riesgos asociados. Además, los métodos, suposiciones y juicios y los cambios en dichos conceptos cuando es del caso. Capítulo 8. Conceptos de capital y mantenimiento de capital. En la preparación de los estados financieros se adopta un concepto de capital, financiero o físico. El capital financiero da consideración al capital o poder adquisitivo invertido, mientras que el capital físico representa la capacidad productiva de la entidad. Sección E. Relación entre el Plan Contable General Empresarial y la legislación tributaria. Mientras que la contabilidad es insumo para el cumplimiento tributario, el Plan Contable General Empresarial no se ha elaborado con fines tributarios. Solo cuando no exista incompatibilidad con la contabilidad se ha establecido subcuentas y divisionarias con carácter tributario. El plan contable no debe considerarse como guía para otros propósitos que no sea el contable. Ahora desarrollaremos un anexo sobre las diferencias entre los elementos de las NIF y el Plan Contable General Empresarial. NIF, activo. Plan Contable General, elemento 1, activo disponible y exigible. Elemento 2, activo realizable. Elemento 3, activo inmovilizado. En las NIF, pasivo. En el Plan Contable General Empresarial, elemento 4, pasivo. En este caso son iguales. En las NIF, patrimonio. En el Plan Contable General Empresarial, elemento 5, patrimonio. Son iguales. En las NIF, gastos.
En el Plan Contable General Empresarial, gastos por naturaleza. En las NIC, ingresos. En el Plan Contable General Empresarial, ingresos. Son iguales. En las NIC no existen más elementos. En el Plan Contable sí. Tenemos los saldos intermediarios, que sirven básicamente para cerrar las cuentas de gestión y determinar el resultado del ejercicio. Elemento 9. Cuentas analíticas de explotación. Sirven para transferir los gastos por naturaleza a los gastos por función. Por ejemplo, la función de administración, función de ventas, función financiera y otros. Además, para trabajar también la contabilidad de costos. Elemento 0. Cuentas de orden. Este elemento es importante, aunque no se muestra en los estados financieros, pero sirve para algunas transacciones que se realizan con otras entidades. Por ejemplo, nos dan mercadería en consignación. A nosotros no nos están transfiriendo los riesgos y ventajas del activo, sino nos transfieren el activo como agentes intermediarios y la entidad que nos da en consignación sigue teniendo los riesgos y ventajas. A manera de despedida les pido suscribirse al canal de YouTube del CPC Víctor Marengo para recibir las notificaciones de los otros videos del Plan Contable General Empresarial y de otros conceptos fundamentales de la contabilidad que publicaremos próximamente. Ojalá que le haya gustado y haya contribuido con los conceptos del Plan Contable General Empresarial. Muchas gracias, colegas. Hasta la próxima.